La revolución científica del siglo XVII, capítulo segundo, Nicolás Steno, 1638 a 1686. Hola, soy Nicolás Steno, en mi tierra Niels Stensen, de Copenhague. ¿Quieres ser científico? Pues ser científico trata de conocer la naturaleza. Conocerla es la tarea colectiva de todos los científicos a lo largo de la historia, uno de cuyos elementos principales, del que no se puede prescindir, es el conocimiento que adquirimos por propia experiencia. Conocer la naturaleza es recorrer la geografía para estudiarla, hacer excursiones, subir a las montañas, recorrer la costa, meterse en el mar, conocer animales, plantas, minerales, etc. No te conformes solo con lo que te cuenten, con leer muchos libros, ver películas y conocer las teorías de unos y de otros. Las teorías y las interpretaciones de los fenómenos naturales pueden ser erróneas, y si no las compruebas tú directamente, estarás repitiendo teorías falsas. Colecciona todos los minerales que puedas, sácalos de la tierra, hazte tu herbario, recorre las montañas, observa los estratos, baja a las minas, bucea en los mares, observa las aves, los mamíferos, los insectos, moluscos, peces, bacterias, protozoos, planetas, estrellas. Desde luego que ser científico no es solo hacer colecciones de minerales y plantas, aunque es un buen comienzo. Pero de lo que se trata es de explicar experimentalmente la causa de los fenómenos naturales, que esto ya es algo más complicado. Por ejemplo, algunos fenómenos que han costado siglos comprender serían la combustión de la madera, el origen de las enfermedades infecciosas, el funcionamiento del corazón, la causa de las mareas, la formación de los planetas y las estrellas, los terremotos, la edad de la Tierra, los elementos de la materia, etc. Y para eso lo primero es observar y volver a observar esos fenómenos con nuestros ojos, con el microscopio o el telescopio. Bueno, Nicolás se ha presentado directamente, pero dejadme que os cuente algo de cuando nació y todo eso. Nicolás nació en Copenhague, la capital de Dinamarca, en 1638, en una familia de orfebres, de tradición luterana de firmes convicciones. En su diario juvenil, titulado Caos, escribe la siguiente petición: «Guíame, oh Señor, por la gloria de tu nombre. Dame la capacidad de hacer algo bueno, con orden y perseverancia». Padeció la guerra y la peste y perdió a muchos amigos. Estudió medicina en Copenhague. Continuó estudios en Ámsterdam, donde descubrió el hoy llamado conducto de Steno, de la glándula parotidia. Practicó mucho la disección de animales, lo cual le hizo ser muy hábil con el bisturí. Continuó su formación en Leiden y en París. Adquirió gran prestigio como anatomista y el gran duque de la Toscana, Fernando II de Medici, lo contrató como médico del Hospital de Santa María Novella y lo nombró miembro de su Academia del Cimento, Academia de Experimento en Español. En octubre de 1666, Nicolás Steno tiene 28 años y se encuentra, como hemos dicho, en Florencia. Los pescadores de la costa envían aviso al duque de haber atrapado en sus redes un gran tiburón. El duque manda que traigan el animal para que lo estudien los científicos. Se trata de un ejemplar de tiburón blanco que ha pesado 1.270 kilos. Como ha empezado a pudrirse, cortan el cuerpo y lo trocean, y lo echan al mar y la cabeza la envían a Florencia. Se designa a Steno para que realice la disección de la cabeza del tiburón. En el teatro de disecciones estarán presentes todos los científicos de la Academia del Experimento. Aquí debemos hacer un breve homenaje a la Academia del Cimento, porque es la primera sociedad científica europea. Poco tiempo después aparecerá la Royal Society de Londres y otras. Se puede decir que los que comenzaron el Cimento fueron discípulos de Galileo.
entre ellos el príncipe Leopoldo de Toscana y su hermano el gran duque Fernando II de Medici, ambos hijos de Cosme II, y fueron los mecenas de la Academia, como lo habían sido antes Galileo. En la Academia se reúnen sabios como Borelli, Viviani, que determinan la velocidad del sonido, Torricelli, que inventa el barómetro, Francesco Redi, Carlo Rinaldi, Lorenzo Magalotti. En la Academia se respira el espíritu del método científico que están haciendo, y lo resume su lema, probando e riprobando, que deja clara la necesidad de verificar y demostrar experimentalmente cualquier afirmación o hipótesis que hagamos en el estudio de los fenómenos naturales. Pero sigamos ahora con Nicolás Steno, que está diseccionando la cabeza del gran tiburón. Comenzó separando delicadamente los tejidos blandos. La extraordinaria habilidad con que usaba el bisturí le permitía separar fácilmente músculos, tendones, nervios, etc. Abre el cráneo y encuentra un cerebro de apenas 90 gramos, que le parece un tamaño ridículo para dirigir la actividad de un animal de más de 1 tonelada. Después examina la boca. Al abrir las mandíbulas se da cuenta de que un hombre podría pasar por el medio sin dificultad. De hecho, se contaba que una vez encontraron a un tiburón con un hombre vestido de armadura en su interior. Al fijarse en la dentadura, ve que cada mandíbula tiene 13 filas de dientes. Observa que las filas interiores son blandas y están semienterradas en las encías. Respecto a las filas exteriores, están formadas por una hilera de fuertes y afilados dientes triangulares y constituyen una doble sierra diseñada para aferrar y trocear la presa eficazmente. Al contemplar los dientes, recuerda lo propuesto por científicos anteriores. Eran muy conocidas unas extrañas piedras abundantes en la cuenca del Mediterráneo, especialmente en la isla de Malta, llamadas glossopetre, es decir, lenguas de piedra en griego. Alguno pensaba que se trataba de dientes de tiburón petrificados. Lo cierto es que seguramente no había muchas personas que, como Steno, habían contemplado las mandíbulas de un tiburón gigante tan de cerca y pudieran contarlo. Steno observó, midió y comparó con gran precisión los dientes de su tiburón y las glossopetre, y concluyó que eran tan parecidos como un huevo se parece a otro huevo. A Steno no le culpo de nada, duda. Esas piedras eran restos de tiburones antiguos petrificados, igual que las conchas encontradas en el interior de las rocas eran restos de antiguos moluscos también petrificados. ¿Cómo explicar este fenómeno de la fosilización? Steno comprendió que se trataba de un fenómeno más amplio. ¿Por qué se encontraban en el interior de las rocas las glossopetre y también conchas, caparazones, huesos y otros restos de animales marinos? ¿Por qué estaban petrificados? ¿Por qué aparecían en lugares lejos del mar? Se trataba de entender cómo todos esos cuerpos habían llegado allí. Para comprenderlo, no bastaba con estudiar los fósiles en sí, sino que había que estudiar los lugares en los que se encontraban y la naturaleza de las rocas en las que estaban incrustados. Siempre resulta desconcertante encontrar conchas marinas en lo alto de las montañas. Álvaro Alonso Barba, de 1569 a 1662, se asombraba al encontrar conchas marinas en lo alto de los Andes, a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Steno se pregunta además, ¿por qué aparecen conchas, dientes, caparazones, huesos y otros restos de animales marinos en el interior de las rocas? Steno comprende que las rocas donde se encuentran los restos fósiles se han formado poco a poco por la acumulación de sedimentos. Estos sedimentos, arrancados por la erosión, son arrastrados por los ríos y se van acumulando en los fondos marinos. A esos fondos son arrastrados no solo grava, arena o arcilla, que son producto de la erosión,
sino también minerales en forma de sales disueltas, y los restos de los animales que han muerto en el mismo mar, o que han sido arrastrados desde tierra por la corriente de los ríos. Los sedimentos se depositan por gravedad en el fondo marino al disminuir la velocidad de la corriente que los transporta. Así se depositan sucesivamente capa tras capa de sedimentos, a las que llamamos estratos. Estas capas pueden tener un grosor de centenares de metros. La primera conclusión lógica es que un grupo de capas sedimentarias dispuestas una sobre otra, la capa inferior se depositó primero y la superior se depositó en último lugar. Y por tanto, en el momento que se formaba el estrato más bajo, no existía ninguno de los estratos superiores. Así enunció Steno el principio de superposición. Con este principio comenzó la ciencia llamada estratigrafía, es decir, Steno concibió la teoría de que las capas de estratos describen una secuencia temporal. Se trata de una percepción completamente original de Nicolás Steno. Fue él quien puso la base intelectual para conocer la edad de la Tierra. Gracias a los principios enunciados por Steno, da comienzo la geología como ciencia, y con toda justicia le podemos considerar como el padre de la geología. También los restos biológicos que se encuentran en el interior de los estratos y que no hayan sufrido putrefacción, tales como conchas, caparazones, dientes y huesos, sufren un proceso de petrificación. Steno había observado el crecimiento de los cristales minerales a partir de una sal disuelta en un líquido, que al disminuir el disolvente y producirse saturación en la disolución, la sal precipita en el fondo formando cristales. Asimismo, comprende que los restos de animales y plantas depositados en el fondo marino sufrirán la putrefacción de sus tejidos blandos y en poco tiempo desaparecerán, pero las partes duras, tales como conchas, caparazones, dientes y huesos, resisten mucho más tiempo, y en sus poros precipitan cristales de sales disueltas en el medio acuático en el que yacen. Así comienza el proceso de fosilización. Según la profundidad a la que se encuentra el fósil dentro del estrato, podemos deducir que vivieron un periodo más antiguo o más creciente. También los restos biológicos que se encuentran en el interior de los estratos y que no hayan sufrido putrefacción, tales como conchas, caparazones, dientes y huesos, sufren un proceso de petrificación. Steno había observado el crecimiento de los cristales minerales a partir de una sal disuelta en un líquido, que al disminuir el disolvente y producirse saturación en la disolución, la sal precipita en el fondo formando cristales. Asimismo, comprende que los restos de animales y plantas depositados en el fondo marino sufrirán la putrefacción de sus tejidos blandos y en poco tiempo desaparecerán, pero las partes duras, tales como conchas, caparazones, dientes y huesos, resisten mucho más tiempo, y en sus poros precipitan cristales de sales disueltas en el medio acuático en el que yacen. Así comienza el proceso de fosilización. Según la profundidad a la que se encuentra el fósil dentro del estrato, podemos deducir que vivieron un periodo más antiguo o más creciente. ¿Y qué decir de la presencia de los fósiles marinos en lo alto de las montañas? Steno admite como posibilidad que en época pasada el mar se hubiera elevado hasta cubrir la montaña, o bien que el lecho marino se hubiera elevado para formar la montaña actual. Es una intuición genial para su época, se basa en la evidencia. Estamos observando parte de un lecho marino del pasado, aunque éste se encuentre ahora en la cumbre de un monte. Efectivamente, hoy sabemos que las cordilleras se formaron por la elevación de los estratos formados en los fondos marinos. A partir de los hallazgos de Nicolás Steno, ya no se podrá decir que la Tierra está inmutada desde la creación. Steno ha llegado a la conclusión de que la Tierra tiene una historia que podemos leer en sus rocas. Para terminar, dos frases de Steno que muestran cómo su método de investigación es el mismo de las ciencias experimentales en la actualidad. En el campo de las ciencias naturales no sabemos nada sino a través de experimentos y observaciones.
junto con todo lo que se puede deducir con principios metafísicos y mecánicos. Trato de seguir las leyes de la filosofía que nos enseñan a buscar la verdad dudando de su certeza y a no quedar satisfechos antes de haber llegado a la confirmación mediante la demostración. Y para los que de verdad quieran meterse por los campos de la investigación científica, Nicolás Steno copió en su diario juvenil una frase de un alquimista del siglo anterior: «Id, hijos míos, quemad vuestros libros y comprad zapatos resistentes. Escalad las montañas, buscad en los valles, los desiertos, las orillas del mar y los rincones más profundos de la tierra. Observad y experimentad sin cesar, pues de esta manera y de ninguna otra llegaréis al conocimiento de la verdadera naturaleza de las cosas. Pertus Serverius». Nicolás Steno fue también un gran anatomista. Descubrió el conducto partídeo, hoy conducto de seno. Descubrió que el aparato sexual femenino es un ovario, es decir, un órgano que genera óvulos. Demostró por anatomía comparativa que el corazón es un músculo, contra la opinión errada de Descartes. Desmintió que la glándula pineal fuera la sede del alma humana. En París, rodeado de los mejores científicos de Europa, durante la célebre disección de un cerebro humano, reconoció que sobre el cerebro no se sabía casi nada de cierto y que las muchas teorías que se habían elaborado eran falsas. Convenció completamente a los asistentes. En 1668, a los 30 años de edad, pidió ser recibido en la Iglesia Católica e ingresó en ella el 8 de diciembre, 2 años después de haber hecho sus mayores descubrimientos que acabamos de describir. En 1675, con 37 años, después de haber publicado sus obras científicas fundamentales, decidió hacerse sacerdote y recibió el sacramento del orden el 13 de abril en Pascua. 2 años después, en 1677, recibió la ordenación episcopal y fue destinado a una diócesis de Alemania, de mayoría protestante, donde hizo una gran labor apostólica. Entre otros, trabó amistad de Leibniz y con diversas autoridades, tanto protestantes como católicas. Su vida destacaba por su austeridad y su penitencia por su alegría apostólica, que fue ocasión de la conversión de muchos. Murió a los 48 años en Schwerin, el 5 de diciembre de 1686, tras una dolorosa enfermedad en extrema pobreza. Su cuerpo descansa en la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 23 de octubre de 1988. Se celebra su fiesta el 5 de diciembre.